y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. La vida cristiana no es algo que solo hacemos los domingos cuando vamos a la iglesia. Dios le bendiga a todos los hermanos de Boquete y también los hermanos de David. Hoy es el día 9 de agosto, Día del Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor. Hoy el texto, la base, la Biblia, Éxodo 17, 8 al 16. El tema es Jehová Nisi. Una vez, un señor fue a un museo nacional y vio un escudo tan llamativo y maravilloso. Entonces ese señor le preguntó al guía, ¿de qué material fue hecho ese escudo? Apenas hizo la pregunta, una persona que estaba a la derecha del Señor dijo, Señor, véalo, fue hecho de oro. Pero la persona que estaba a la izquierda, al escuchar esto, le dijo, no, Señor, fue hecho de plata. Unos minutos después hubo una discusión y una pelea entre los dos. Ambos argumentaban que la opinión suya era la correcta. Sin embargo, al final se dieron cuenta de que el frente de ese escudo estaba hecho de oro y la plata y la parte de atrás era de plata. Hermanos, cuando pensamos sobre la verdad, no debemos ver nada más que un lado, sino que tenemos que ver ambos lados. Al ver la Biblia, ¿cómo puede ser justificado el hombre? Ustedes recuerdan, puede ser justificado. Dice que por la fe, Romanos 1:17. Pero como está escrito en el libro de Santiago acerca de esto, dice que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. Si un cristiano es salvo por la gracia del Señor, entonces debe mostrar ambos lados. Al ver el capítulo 17 del texto de hoy, vemos que después de salir del desierto de Sin, el pueblo de Israel llegó a Refidim. Pero allí no había agua para que el pueblo bebiera como en Mara. Apenas de que los israelitas, a pesar de que los israelitas ya habían experimentado el milagro de Dios en Mara y en el desierto de Sin, en donde experimentaron el milagro de Maná, otra vez revelaron su incredulidad, altercando con Moisés y murmurando contra él. Moisés entonces clamó a Dios, como hoy 17 versículo 4 podemos ver, ¿qué voy a hacer con esta gente? Un poco más me matarán a pedradas. Entonces Dios le dijo que golpeara la roca y saldría agua de ella para que bebiera la gente. Moisés lo hizo así como Dios le había dicho. Toda la comunidad israelita estaba contenta porque podía tomar el agua de la roca. Pero ¿qué le sucedió allí? Mientras estaban contentos tomando el agua, aquí en la Biblia podemos ver los
y amalecitas se dirigieron a Refidim para pelear contra los israelitas. Apenas pasaron la crisis de fe, ellos enfrentaron una crisis por la vida. Nosotros todos estamos de acuerdo. Si cuando pasamos una crisis, nuevamente viene otra crisis y por la vida. Para vencer esa crisis, Moisés subió al monte para orar. Y Josué y los hombres tuvieron que pelear contra los amalecitas. Sabemos que esa guerra fue primera guerra para el pueblo de Israel. ¿Cómo terminó esa guerra contra Amalek? Como podemos ver versículo 13 hoy, Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Entonces, versículo 15, Moisés edificó allí un altar, al que puso por nombre, ¿qué nombre? Jehová Nisi, Jehová Nisi. Esto es, Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera. Siempre bandera nos da como un significado la victoria. De verdad tenemos que llevar ese tiempo la victoria. Entonces, hermanos, viendo esa historia, podemos ver 3 puntos sobre los dos lados siempre de la verdad. Primero, la guerra se dio por el ataque de Amalek. Esto fue por la depravación de los amalecitas o por el pecado de los israelitas. Por la depravación de los amalecitas o por el pecado de los israelitas. Si me pregunta, es verdad, y mi respuesta a esta pregunta es que fue por ambas razones. Fue la depravación de los amalecitas y también fue el pecado de los israelitas. ¿Saben ustedes quiénes eran los amalecitas? ¿Recuerdan ustedes quiénes eran ellos? Eran los hijos de Esaú. La característica de Esaú fue la ira. Por Jacob quitar la primogenitura a Esaú. Este quería matarlo, concibiendo ira por ¿cuántos años? Por 20 años. Esa ira se heredó a los hijos de Esaú. Así que los amalecitas atacaron a los israelitas por la ira. Al ver la Biblia podemos darnos cuenta que por la ira de los hijos de Amalek atacaron muchas veces al pueblo de Israel. No solamente es ese texto capítulo 17. Por ejemplo, en el libro de Esther, nosotros encontramos que Amán, quien era hijo de Amalek, quería matar a todos los judíos. Y también vemos la Biblia de Deuteronomio 25, versículo 17 al 18. Deuteronomio 25, 17 al 18. Voy a leerlo. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino, y te desbarató dice que les guardía, de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Viendo este texto podemos suponer que ellos eran amalecitas, eran muy vivos y también cobardes. A Dios no le gusta. No le gusta ese tipo de personas. Por eso aquí veamos versículo 14 y también versículo 16. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación.
Esa guerra fue por la deprobación de los amalecitas y también fue por el pecado de los israelitas. ¿Qué pecado hicieron aquí? Y versículo 17. Ellos allí en Refidim, ellos le habían hecho reclamaciones y también tentaron a Jehová. Hermanos, si nos enfrentamos con alguna crisis que nos hace agonizar, como lo hizo Amalek con los israelitas, entonces, hermanos, debemos considerar que en verdad a veces es por la depravación de otros, pero también tenemos que vernos a nosotros mismos y examinarnos. Ese tiempo de COVID-19, muchos que están sufriendo, entonces teniendo fe nosotros podemos examinarnos delante del Señor si estoy caminando bien, fielmente con el Señor o no. Ahí está la segunda. La vara que fue mencionada aquí en ese texto era de Moisés o de Dios. Bueno, aquí mencionando la vara, sin embargo, dice que de Dios, de Moisés. Entonces, ¿era de Moisés o de Dios esa vara? Al ver el versículo 9, Moisés le dijo a Josué: mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Aquí Moisés dice que la vara de Dios en mi mano. Moisés dijo que era de Dios. Pero el versículo 5, toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Jehová dijo que era de Moisés. Entonces, viendo estos versículos, esa vara era de Moisés y también era de Dios. Moisés era el hombre indicado para usar y esa vara. El poder de Dios que vino a través de esa vara fue totalmente por la fe de Moisés y su consagración. Si esa vara hubiera sido usada por otra persona, habría quedado convertida en un simple palo. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Todos nosotros tenemos el don que Dios nos ha dado, pero dependiendo de nuestra fe y de nuestra consagración, el valor de ese don se revelará y también Dios podrá usarnos como sus instrumentos para cumplir su propósito. Tercero, cuando nos enfrentamos con una crisis como Amalek. Bueno, aquí crisis y como Amalek puede ser la salud económica, algún problema de hogar. Una crisis como Amalek, tenemos que orar o tenemos que pelear. Hermanos, cuando viene una crisis de vida o muerte, tenemos que orar o tenemos que trabajar. Si alguno de ustedes está enfermo, entonces tenemos que orar o tiene que ir a la clínica. ¿Saben ustedes sobre esa pregunta? Todo depende de nuestro punto de vista de Dios, el cual se nota. Si un cristiano da énfasis a la palabra y trascendencia de Dios, la palabra trascendencia de Dios, entonces no quiera hacer nada excepto quedarse en la casa orando. Es verdad que Dios tiene trascendencia, pero Dios está con nosotros en nuestra vida diaria. Tenemos la inmanencia de Dios, la palabra inmanencia de Dios. Debemos tener a ambos lados para balancear nuestra fe.
Al ver el caso de Moisés, ¿cómo actuó él cuando Amalek atacó a los israelitas? Moisés no perdió la balanza. Él se quedó solamente orando. No, él fue al monte llevando la vara para orar. Y al mismo tiempo Josué y los hombres peleaban contra Amalek. Cuando aparece el problema con nuestra fe, cuando se pierde el balance entre trascendencia e inmanencia, es allí donde comienza el problema. Había una vez una persona que estaba a punto de morir a causa de una inundación. Ese tiempo allá en Asia, China, Corea, Corea del Sur también, mucha lluvia, muchas inundaciones. Imagínense, había una vez una persona que estaba a punto de morir a causa de una inundación. Entonces esa persona se subió al techo de su casa y pidió al Señor, orando: Señor, sácame de aquí. No confiaré en la ayuda de las personas, solamente confiaré en tu mano. Unos minutos después pasó un helicóptero para ayudarlo, pero él no lo quiso, diciendo: yo confío solo en el Señor, no en las personas. Y después pasó un bote, pero tampoco lo quiso. Al final, la inundación se lo llevó y su alma fue al cielo. Entonces Pedro, quien era el discípulo de Jesús, lo recibió. Esa persona se quejaba mucho y le preguntó a Pedro: yo oré al Señor confiando absolutamente en Él para que me salvara, pero ¿por qué no escuchó mi oración? Entonces Pedro le dijo: qué extraño, su oración fue contestada. Por eso Dios le mandó un helicóptero y un bote. Hermanos, cuando nos enfrentemos con cualquier crisis ese tiempo, mantengamos el balance entre la trascendencia de Dios y la inmanencia de Dios. Entonces el Señor, es verdad, sí, el justo tiempo nos ayudará para que podamos vencer. Al ver el Nuevo Testamento, cuando Jesús fue a orar a Getsemaní, también se acompañó, nosotros sabemos, con Pedro, Juan y Jacob. ¿Qué hicieron con ellos allí? ¿Los tres oraron con Jesús? No. Ellos durmieron mientras Jesús oraba anhelamente a Dios antes de llevar la cruz. Sin embargo, Jesús los llevó a Getsemaní. ¿Por qué los llevaría Jesús? A pesar de que Jesús sabía que ellos no servirían en este tiempo. Jesús quería enseñar una cosa muy importante. Quería enseñarles la importancia de la oración para otros. Sin orar, hermanos, no podemos confesar hoy Jehová Nisi. Jehová Nisi jamás. Dios le bendiga. Libertad me dio tu majestad.